Bien, continuando en la página 48. Cuando llegamos a la casa, vi los troncos del jardín en los que solíamos sentarnos de niños. La vi correr allí, alegre, inocente y sin ninguna clase de miedo. Allí mismo nos habíamos sentado una tarde en la que me pidió que por favor dejara de consumir, que las drogas no me llevarían a nada bueno. Ella buscó el momento preciso e intentó contactarme porque ¿por qué se sentía tan triste? Quiso decirme algo que tenía que ver con ella y yo solo me levanté, le di un beso en la frente y me perdí por 2 días, de los cuales no recuerdo nada. Al volver a casa, Lau no solo evitó una tragedia, sino que me tranquilizó como solo ella sabía hacerlo. Yo me había perdido en un cóctel de drogas y algo con los que creía que eran mis amigos. Había salido un viernes y regresado el domingo. Fue tan bajo lo que caí que mi organismo se desordenó de tal manera que ya no podía controlar mis esfínteres. Llegué golpeado, no porque alguien más lo hubiera hecho, sino porque estaba tan drogado que perdí el equilibrio y me caí varias veces. Estaba sin un peso y completamente sucio. El cuadro familiar no podía ser más patético. Mi mamá de rodillas, dando las gracias a Dios porque yo había aparecido, Lau suspirando para mostrar su alivio, y mi papá, bueno, él perdió la paciencia y me dio toda la cantaleta posible. Camilo, si vas a seguir en esas es mejor que coja camino porque esta no va a ser más su casa. Usted está al borde de la indigencia y este no es su refugio para drogadictos. Mire a su mamá, se la ha pasado llorando todo el tiempo. Patricia, deje de llorar por este vago que además llega cagado a la casa. Ahí tiene a su bebé convertido en una piltrafa humana. Las palabras de mi papá estallaron en mi cabeza. Tal vez no fue lo que decía, sino cómo lo decía y sobre todo la forma en que le habló a mi mamá. O quizás esa era la excusa que yo estaba esperando para explotar. Todo fue subiendo de tono, acompañando el volumen de nuestras voces. Los empujones se hicieron presentes, adornados por los gritos de mi mamá y el llanto de Lau. Mi papá me dio una bofetada y yo reaccioné y le tiré una patada que se estrelló en la parte exterior de su muslo izquierdo. Lo vi cojear, no sé de dónde sacó un palo y vi en sus ojos la intención de golpearme. Así que se lo quité de las manos y traté de pegarle con todas mis fuerzas. En medio de la lucha mi mamá cayó y se golpeó contra el comedor, mientras Lau, mi papá y yo forcejeábamos en una danza violenta hasta llegar a las escaleras. Él me sujetó con fuerza al tiempo que Lau fue a levantar a mi mamá. Ahora los hombres de la casa estábamos solos en esa lucha titánica. En un momento dado mi papá quedó sentado sin saber qué hacer mientras yo, con torpeza, me zafaba de su yugo y levantaba el palo para golpearlo. Entonces, Lau apareció de la nada en medio de los dos. Si es tan machito, pégueme. A ver, lo estoy esperando. Usted a mis papás no los toca. Son lo único que tenemos. Su rostro inundado de lágrimas. Sus 1,57 de estatura y su actitud desafiante me hicieron reaccionar. Solté el palo y me arrodillé para llorar con ella y decirle cuánto lo sentía. Les pedí perdón a todos, pero mi papá no estaba dispuesto a ceder. Todavía en estado de recuperación por la pelea, trató de arreglarse la camisa y calmarse un poco para decirme: busque a ver para dónde es que se va a ir, porque yo así como está no lo quiero acá. Váyase con los zampones de sus amigos y con la putica esa con que anda. A mí me respeta la casa. Lau lo amenazó con irse conmigo si insistía en sacarme de allí, y así compró tiempo para que yo pudiera quedarme. Los días por venir fuimos unos autómatas. El silencio reinaba en la casa. Mi mamá me insistía con el desayuno. Lau bajaba las escaleras y me dirigía hacia la ruta, y yo caminaba detrás de ella. Mi papá salía muy temprano y regresaba muy tarde, evitando estar en la casa ante su incapacidad para saber qué hacer. Nos volvimos una familia fantasma. Teníamos problemas,
y no queríamos enfrentarlos. Solo deseábamos que de alguna u otra forma aquello que nos agobiaba desapareciera, aunque ninguno hacía nada en absoluto por lograrlo. Mis papás estuvieron todo ese tiempo esperando que les llegara la noticia sobre un accidente fatal en el cual yo perdía la vida, una sobredosis, una pelea, no sé, pero el destino, en su ironía, nos dejó ver que quien creíamos libre de todo problema y de todo pecado sería la protagonista de este macabro titular. Lau y yo tomamos rumbos muy distintos, pero igualmente peligrosos. La diferencia fue que el mío era evidente y ruidoso y el de ella, bueno, ese camino fue espinoso, silencioso y toda una olla a presión, una bomba de tiempo casi imposible de desarmar, escondida en lo más recóndito de su corazón. Recuerdo que llegamos a la casa y abrí la puerta del auto para bajarme. El frío me calaba los huesos. El gélido viento silbaba como un llanto desgarrador que rompía el silencio en el que me estaba encerrando. Alguno de los vecinos corrió su cortina para ver mi imagen, para ver el lamentable estado en el que me encontraba y en el que quedaría cuando confirmara la noticia. Recuerdo que llegué a la puerta y con un temor gigantesco timbré. Bueno, aquí acabamos el capítulo en la página 51. Vámonos con el próximo.